importante que te quites esa etiqueta de mamá y de papá para poderte poner esa etiqueta de pareja. Si te vas al cómo no, vas a hacer sentir mal a la persona. Pero sí puedes decir el cómo sí. Si empezamos a relacionarlo con las culpas, híjole, la pareja truena. Si no te involucras en la parte de la paternidad responsable, empiezas a tener esa tendencia a aislarte o a pensar que te desplazan. Si hay un sangrado, si hay una amenaza de aborto, si hay un embarazo de alto riesgo, ahí sí son cosas que inclusive en la parte médica decimos aguanta. Lo pienso a veces, la barriga como crece, que extraño, 9 meses, de repente apareces, una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa, todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad, aquí se habla con flow, pero con prioridad. ¡Ay, en la maternidad, señoras y señores! Yo soy Diana Fonseca, bienvenidos a un capítulo más, pues bueno, de este andar en la crianza, en pareja, embarazadas, todo lo que tenga que ver. Y les voy a decir que este capítulo en particular me interesa mucho, me emociona mucho, porque definitivamente cuando tienes un bebé, todo cambia. Y cuando digo todo, hablo de también tu relación como pareja. Y entonces cómo se van perdiendo algunas cosas. Y bueno, yo espero que no se haya perdido en tu casa. Pero estoy hablando de la sexualidad. Y entonces me encontré en el Congreso de Dulas a un dulo, pero que además es sexólogo, Omar Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diana? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, viendo y explorando todas las partes, a pesar de lo de Dula, lo de la sexología, que a final de cuentas es un tema amplísimo en todos los sentidos. A ver, platícanos un poco tu experiencia con esto de, o sea, no tu experiencia de que, no, esa no. Platícanos. Yo soy psicólogo clínico y estudié la maestría en sexología en el Instituto Mexicano de Sexología. Entonces tengo la especialidad como tal, la maestría en psicología, en sexología. O sea, ¿por qué dices, a ver, voy a estudiar esto de la sexología? Desde un principio a mí creo que es un tema que todo mundo habla a escondidas o con pudor o con personas como allegadas con una mala información. Y a mí una persona en algún momento me dijo, es que tú hablas de la sexualidad como si hablaras del abecedario. O sea, de una manera tan fluida que hace sentir bien a la otra persona, porque de repente llegaba con preguntas muy capciosas relacionadas a la sexualidad, desde el orgasmo, desde la masturbación, desde la menstruación, desde lo que fuese, que les hacía pensar e inclusive abrirse a los temas de sexualidad antes de estudiar la maestría. Oye, es que la sociedad nos hace verlo como algo malo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a tocar? ¿Cómo te vas a...? Es que ya te bajó, pero no digas. O sea, nos hacen sentir que si lo hablamos, está mal. Imagínate si nos dicen que hablar está mal, sentirlo, pues peor. Sí, pues desde pequeños, como en lugar de decir pene, de hecho, justamente en muchos, inclusive programas, el decir pene se te censuran. Entonces, pene, vulva, olvídate. Entonces, imagínate en la familia era el pitito, el pajarito. Entonces, desde el no llamarlo por su nombre, desde ahí a final del día, hace que esto pareciera malo. Quiero hablar muy específicamente de esto porque seguramente en algún momento te invitaré para que hablemos de cómo hablarles de sexualidad a los niños, pero hoy quiero que esas parejas que a lo mejor todavía no llegan a tener un bebé, que están pensando en tener un bebé, los que ya tenemos, ¿cómo es ese cambio? Porque a ver, para que lleguen los hijos, pues tienes que tener sexo, ¿no? Me queda clarísimo. El Espíritu Santo se hizo una vez y nada más. Eso de la Virgen María, nomás una vez. Y tenemos nuestra... ¿No es cierto? No te creas, Diosito. Has tratado parejas que llegan y que dicen, o sea, ¿cómo cambia el hecho de que nosotras como mujeres, y digo, yo tengo una hija, entonces creo que a lo mejor mi marido pues pudiera no tener celos, pero hay papás que se ponen celosos de los hijos?
Sí, Eso sí está lo cañón. hay. Desde ahí, pues bueno, hablas de dos cosas. La primera parte como abordar o rescatar es justamente que en la parte de la sexualidad, cuando somos adolescentes y tenemos prácticas de riesgos sexuales, siempre el miedo es al quedar embarazados. Pero cuando tienes una pareja, muchas parejas justamente me han llegado a la consulta porque no se pueden embarazar. O sea, ahí empieza a haber como temas diferentes en relación a la sexualidad. Pero a veces también pensamos que la concepción de un hijo o hija va a arreglar las situaciones maritales que podemos estar teniendo. Entonces es somos novios, esto va mal, vamos a casarnos o vamos a juntarnos. Nos juntamos y vemos que las cosas están peor y es vamos a tener un bebé. Y tenemos un bebé pensando que es la solución y sorpresa, pues a final del día, mamá empieza a enfocar toda la energía hacia bebé con justa razón, porque a final de cuentas ocupa 24/7 este cuidado y en ese momento pues finalmente papá pareciera sentirse desplazado. Si no te involucras en la parte de la paternidad responsable, empiezas a tener esa tendencia a aislarte o a pensar que te desplazan por la otra personita, independientemente que sea tu hijo, y entonces cambia el concepto en la sexualidad. Me queda claro que la actividad sexual en los primeros años de vida de bebé, en los primeros meses de bebé, cambia mucho y cambia mucho porque la parte energética de mamá pues se va enfocada a bebé, o sea, estás desvelada, si estás lactando y aparte tener ganas. Y luego Bueno, mamás primerizas, oye, pero pues bueno, hay unas que también así, ¿cuántos se llevan tus hijos el año? ¿No? Oye, es que aparte nosotras, a mí me pasó algo muy gracioso. Alexa nació en enero, entonces yo corrí una carrera en octubre. Tendría 7 meses y medio, casi 8. Hago una carrera. Todo mi embarazo hice ejercicio. Todo el embarazo hice ejercicio. Y además, pues me voy a correr ese día. Y entonces hasta que no iba caminando en una avenida y veo una tienda con vidrios y me veo de perfil y veo la panza, dije, pues estoy embarazada y estoy panzoncísima. Nosotros tenemos un cambio físico. Ustedes no pasan por ese cambio. Digo, afortunadamente a mi marido le dieron náuseas, y digo afortunadamente porque creo que creó empatía conmigo de decir, oye, no manches, y yo, bienvenido a mi mundo. Así me sentí yo los 9 meses. La verdad me fue, con eso de las náuseas estuve muy mal. Pero los papás que no han sentido nada, que a lo mejor aunque se involucren, pero si no tienen esas náuseas, por ejemplo, ¿cómo puedes empezar a decirle, a ver, vente, vamos a que, además de hacer el ejercicio de ponerle una panza, de una sandía en la panza al hombre? Ok, tenemos, al menos yo genero algunos talleres de sensibilización con los papás que no necesariamente es solo la parte de la panza. Es también como desde la parte de la incomodidad de hacer algunas actividades o sensibilizarlos. Es desde la exposición. Hablabas ahorita de verte en un espejo. Entonces, por ejemplo, en algún momento tengo alguna dinámica donde es un globo con agua y es otro globo pequeño con agua en la ropa interior para ver qué onda con esta incomodidad. Y, por ejemplo, yo trabajo en servicios de salud, entonces es sal a pesarte a la báscula, dale una vuelta a la calle. Abróchate las agujetas. Exacto, justo eso. Van a hacer un papel bond y van a escribir a X cosa y les dejo las cosas en el piso y es desde mi parte, recógelo. Y entonces voltean a verme como en el, ¿qué no ves que traigo? Y es, justamente eso es lo que pasa con mamá. Entonces, el sensibilizar no solamente es el hecho de traer la panza, es el hecho de todas las cosas que no puedes hacer, desde sentarte en el baño, desde tender una cama, desde la dimensionalidad cambia en absoluto. Algunas hasta chocan con la panza porque a final de cuentas es el adaptarte al medio. Entonces, desde ahí es como empezar a sensibilizar. Obviamente no todos los papás están como en este mismo canal o en la disposición, pero al final del día hay algunos que sí son o empiezan a ser más, ¿cómo te diré?, dispuestos a poder inmiscuirse a las cosas, y creo que es mucho más divertido y eliminamos o empezamos a disminuir la violencia, porque finalmente empieza a haber violencia psicológica desde el sentido de, ¿estás dormida todavía?
desde no has hecho nada, ya no te queda la ropa, uy. Y entonces todo este tipo de cuestiones pareciera que son mínimas, pero son microviolencias que podemos estar viviendo como mujeres y que nos afecta. Oye, y luego, por alguna extraña razón, uno en el embarazo se pone bien caliente, pero cañón. Y entonces los hombres es así de, es que decirle, no le vas a hacer nada. Pero, a ver, me da mucha risa porque Omar se ríe. Pero es que, de veras, o sea, es una calentura que uno... No, ni en la pubertad, o sea, no, ni en la pubertad la sentiste, y no sé si los hombres nos entiendan. No, de hecho no llegamos a entender ni la mitad de esto. No sé por qué, pero sí es el hecho de pensar que te voy a lastimar, que te voy a hacer algo, que le voy a hacer algo a bebé, sí, que o sea, algo va a pasar. En mi caso... Ajá. Porque aquí venimos a ventanearnos todos. Pero en mi caso fue, o sea, él decía, pero es que si ya no le pasa nada. Dale. Igual y si hacen gemelos allá, no es cierto. Podría ser. Pasa mucho que, y bueno, tu pareja te deja de ver como pareja y te empieza a ver como la mamá de su bebé o de su hijo o hija. Entonces sí empieza a haber esta merma entre nosotros en relación a la sexualidad. No en todos, ojo, no puedo generalizar, pero muchos hombres pierden esta libido sexual en la parte del embarazo. Oye, pero a ver, ¿neta sí lo pierden? O sea, si lo van a perder, que lo pierdan bien. No que lo pierdan contigo y vayan y lo busquen. Porque, oigan, gente, estamos hablando de un embarazo. Y es que es bien fuerte, Omar, porque, a ver... Tú, o sea, tu cabeza está en que estás creando una vida, pero tienes calentura. Y si alguien no ha captado el asunto de calentura, estoy hablando de ¿cómo le digo? Libido sexual, cachondeo, erotismo, todo este rollo. A ver, pero el libido sexual, sí, ese es el que uno tiene, porque ya el erotismo, pues, o sea, ya porfa, aunque sea, hazme cosquillas. ¿No? Sí. Saca una pluma y si tú no te animas. A lo que voy es, luego te sientes, no, se les baja el libido, pero entonces uno se siente como, es que ya estoy bien gorda, es que, porque hay mujeres que en el embarazo se hinchan de más y entonces es la cara, es la nariz, los labios, o sea, si cambias físicamente. Claro. A ver, ¿cómo como mujeres no nos sentimos mal, pero cómo un hombre puede activar, o tú como mujer, cómo puedes activarle el líbido al hombre sin que él tenga miedo? ¿Cómo le quitamos el miedo a los hombres y quedamos satisfechas? Bien, qué buena pregunta. Híjole, ¿en qué aprieto me acabas de meter? Información. Primero, sí o sí, información. Tenemos que quitar muchos mitos relacionados a la sexualidad. La otra es la confianza en la pareja. La tercera es la comunicación. Y la cuarta, sí o sí, es la experimentación. Es poder estar en el momento, inclusive con esta sensación de miedo o no miedo, pero a final de cuentas es la satisfacción tuya y también de tu pareja, del experimentar, porque no todo el tiempo vas a tener una relación sexual estando embarazado, o sea, de 3. Ahora sí que el beso de 3. Justamente. Sí, entonces desde ahí creo que tiene que ver mucho con la comunicación y aventarse a la aventura para poder hacer las cosas. A ver, empecemos por el punto número 1. Si coges, si coges, no va a pasar nada. No le va a pasar nada al bebé y no te va a pasar nada a ti. O hay que hablarlo con el ginecólogo o damos por hecho de que no pasa nada. Mira, hay algunas veces que por mucho que tú lo digas como persona, necesitas que un tercero que tenga una profesión se lo pueda decir al otro para sentirse seguro. Okay. Porque por mucho que le digas tú a alguien algo, no sé si te ha pasado, se lo dice otra persona y exactamente dice, entonces sí es verdad. Entonces sí ocupamos a veces que una persona que esté detrás de un escritorio donde diga ginecología o medicina le pueda decir al otro que a final de cuentas no puede pasar nada si hay como esta parte de una relación sexual. Sí hay algunos casos en los cuales sí no se permite tener una práctica sexual, sobre todo si hay un sangrado, si hay una amenaza de aborto, si hay un embarazo de alto riesgo. Ahí sí son cosas que inclusive en la parte médica decimos, aguanta, no podemos en cierta parte del trimestre. O no podemos hacerlo como si fuéramos adolescentes, ¿me explico? Si es con un mayor cuidado o algo así por el estilo. Pero aparte, creo que genitalizamos mucho la sexualidad.
Sí, porque fue exactamente lo que acabas de decir. Decías ahorita, una plumita, me queda claro. Si esa plumita la convierto en algo que vibre y la pongo en un lugar donde a ti te guste, yo puedo ayudarte a generar un orgasmo y algo que se sienta placentero en el momento y te ayuda a bajar esa calentura que en el momento estás sintiendo. Entonces, no todo en la sexualidad es meter y sacar. También es la parte de las caricias, el erotismo, el compañerismo y poder sacar o poder generar un orgasmo de una manera diferente a que haya una penetración. Ok. Y fíjate, volvemos con esto, creo que me voy a regresar un montón, porque a lo mejor creo que en esta sociedad hay muchos que se casan con la primera vez, o sea, te casas y pues, o sea, virgen, y luego pues está mal que te toques. Es más, no hablemos ni de que te toques. Yo les comentaba en el primer capítulo que tuve de este podcast que yo nunca fui al ginecólogo. O sea, mi primera vez en el ginecólogo fue hasta los 35 años y porque me embaracé, porque pues yo estaba bien. Entonces, yo creo que después voy a sacar una consulta contigo. Okay. Pero fíjate qué importante es que tú te puedas conocer como mujer y como hombre y que sepas qué te gusta y qué no te gusta, porque puedes llegar a este momento en el que la otra persona pues a lo mejor no quiere y pues hija, tú temprano en la mañana y con algún juguete. Claro, ahora sí que el juguete y el embarazo no está contraindicado en ningún momento. Y qué importante es que tú, o sea, que tú sepas, que tú tengas noción de dónde, por dónde, o igual y para ir dirigiendo. Y señores, pues entonces aprovechen la calentura del embarazo, porque sí. Luego se viene un cansancio tremendo, Omar. ¿Qué hacemos las que somos mamás y que, o sea, ya a las 8 de la noche ya de verdad ya no quieres? Pero sí también es una parte importante. O sea, nos cambiamos al mañanero, descansamos un ratito y en la madrugada. ¿Qué podemos hacer? Divide y vencerás, diría uno de mis profes. A final de cuentas también es mucho la responsabilidad compartida en las actividades en casa. Si también como hombres no apoyamos, hacemos y finalmente sopesamos esa parte de las actividades en casa, vamos a poder empatizar con el cansancio que pueda tener la otra persona y desde ahí también hacer muchas técnicas que mi dula, Marce, le mando un saludillo por ahí, que al final de cuentas nos decía, en el embarazo, aquí Greenpeace nos va a censurar, era compres desechables. O sea, el tiempo que utilizas para lavar los trastes, puedes utilizarlo para descansar o hacer alguna actividad. Ve a comer a la casa de mamá, ve a hacer, o sea, finalmente actividades que te resten actividades en casa para que puedas estar tiempo de calidad con tu pareja. Y en ese tiempo de calidad con la pareja, poder tener actividades de sensualidad al principio y finalmente sí importante la parte sexual. O sea, digo, no es con la misma frecuencia que antes, pero al final del día también es muy, muy importante que te quites esa etiqueta de mamá y de papá para poderte poner esa etiqueta de pareja, porque esa parte es súper, 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 súper importante en todos los sentidos. ¿A quién le pesará más? O sea, por ejemplo, ya después de que llega, tú que eres, o sea, tú que digo que tienes casos, pero también lo vives en lo personal, ¿a quién le pesa más? Porque yo creo que luego como mujeres también nos sentimos mal de, a ver, pasamos de un embarazo y no te sientes tan cómoda con tu cuerpo. Yo me acuerdo que en algún momento yo le di 3 años de lactancia a mi chiquilla. Ay. Y me acuerdo que luego mi marido llegaba y yo, es que no, porque ya tenía yo como el contacto de mi hija y era como, o sea, como que me sentía culpable, ¿sabes? O sea, era así como de, es que no, porque es algo que tiene ahorita mi hija. O sea, ahorita esta parte le pertenece a ella. Esta parte ¿no? Es comida, esa parte no es... Sí, está muy cañón. Porque te digo, yo tengo una niña, pero no sé si en el caso de las mujeres que tengan hombre, luego los papás como que empiezan así de, es que la atención es a él. Pero, ¿qué sucede con la pareja? Yo te estoy, platicando desde mi experiencia, porque yo quiero pensar que a algunas les pasó lo mismo, ¿no? O sea, ahorita el pecho es exclusivo de ella y no me lo toque. O sea, yo de verdad me sentía mal. Y me sentía mal porque yo decía, no, es que esto le pertenece ahorita a ella, o sea, no es para ti.
Ya Justo. ya te los dio tu mamá. Es que a final de cuentas logras desexualizar o logras resignificar la sensación de la succión con bebé. O sea, justamente lo acabas de decir, el pecho o el pezón es algo súper sensible y a la hora de la sexualidad es algo súper rico en la parte de la estimulación. Pero ¿qué pasa cuando lo estimula tu hijo o tu hija para el alimento? Uh-huh. Entonces, desde ahí, el constructo o la resignificación en la cabeza, lo acabas de decir, es como de las costillas para arriba, es comida. O sea, ahorita no es algo que pueda utilizar para... Y que no es agradable para uno. A ver, yo respeto a las mujeres y estoy segura que cada una lo hemos vivido diferente, pero... Ajá, o sea, ¿cómo te quitas esa culpa como mujer o cómo le dices... yo... a lo mejor, afortunadamente, soy muy clara, ¿no? Y sí, fui muy tajante y luego no tengo maneras dulces de decir las cosas. Entonces, sí, pues es que hieres también el sentimiento, o sea, me imagino, no sé, nunca le he preguntado, fíjate, se lo voy a preguntar, pero a lo mejor hieres el sentimiento de, oye, pues sí, o sea, está ella, pero ¿y yo cuándo? Y por eso aprovechen la calentura del embarazo. Ese comercial es buenísimo. Sí, aprovechenla mucho. Creo que aquí, si te vas al cómo no, vas a hacer sentir mal a la persona. Pero sí puedes decir el cómo sí. O sea, estamos hablando de que de un 100% de tu cuerpo, tú solamente le estás diciendo que el 10% ahorita no es para la persona, pero el otro 90% está a placer de las sensaciones. Me regreso un poquito a lo que decías. Qué importante es que conozcas y explores tu cuerpo, porque a final de cuentas tú puedes redirigir, dirigir o inclusive ilustrar a la otra persona para decirle, mira, aquí, híjole, me bota y me hace sentir placer, y no necesariamente tiene que ser en la parte del pecho, porque ahorita esta parte que crees no es para ti, pero todo lo demás sí. Entonces, cuando empezamos a ofertar cómo sí en lugar del cómo no, creo que sería una forma ideal para las mujeres que de repente puedan sentirse en la situación en la que tú te sentiste en algún momento, de decir, es que esta parte ahorita no es que no sienta, pero es algo relacionado a bebé en el momento, pero todo lo demás sí tiene sensaciones. Entonces creo que sería una forma ideal de poder decir, me gusta que me acaricien, que me toquen, que me nalgueen, que haya una fricción, un roce, un sexo oral, por ejemplo. O sea, hay un bagaje de cosas que puedas hacer dentro de la sexualidad y la estimulación para llegar a algo placentero, y que a veces no necesariamente tiene que ser al orgasmo, ¿sabes? O sea, a veces con el hecho de sentir, con el hecho de tocar y que te toquen, con eso es a veces suficiente. Balconearía yo de repente en mi caso, que en algún momento yo le decía, oye, pues hoy sí, ¿no? No, sí, hoy sí. Y llegaba y pum, estaba dormida. Yo, ok. Y luego al siguiente día, ¿qué pues? Nos quedamos dormidos. Sí, mañana sí. Y llegaba yo cansado. Y entonces, a final de cuentas, si empezamos a relacionarlo con las culpas, híjole, la pareja truena. Entonces sí es mucho como la parte de la empatía y en algún momento el ver que sí. Entonces practicar algo que yo llamo la noche de novios, donde ya obviamente hay un momento en el cual puedes dejarlo un ratito con mamá, con la vecina, con X persona, y poder salir desde la parte del noviazgo. Híjole, pues sería algo, digo, no con la misma frecuencia, lo acabamos de decir, pero sí poderte volver a despegar un poquito de esa parte materna y paterna para convertirte nuevamente en pareja. Oye, por ejemplo, en esta parte del noviazgo, creo que es una buena idea, y de eso se trata este asunto de, a ver, si hay algo que esté mal, pues vamos enfocándolo. Pero yo ahorita, como siempre, me anduve ventaneando y te hablaba, por ejemplo, de esta parte del pecho, pero en esta noche de novios, o sea, lo ideal sería salirte de tu casa. ¿Crees que haya un relax totalmente diferente si moteleas, si te acuerdas de cuando te andabas escondiendo a los papás? ¿Qué podrías hacer? O sea, ¿cómo se reaviva? O yo no sé si... A mí me tocó... Yo soy mamá pandemia. Ok. Entonces a mí me tocó... O sea, pues estaba muy difícil que pudiera encargarla. Pero, por ejemplo, las parejas que empiezan, ¿cómo pueden mantener? Porque... en tu experiencia, definitivamente la sexualidad cambia. Sí, en mi experiencia. ¿O la relación cambia totalmente? Totalmente no, pero sí se transforma y se resignifica. Y que en algún momento la idea es volver a un equilibrio en la parte
de la actividad que era placentera. Esto ahora te lo puedo decir desde la experiencia, antes te lo podía decir como desde la parte libros, teoría, y ahora digo, ¡oh! Mi maestro dijo, mi maestro que sí le puse atención. Sí, justamente yo en algún momento les decía esto, ¿no? Noche de novios, encárgala. La primera vez que lo hice real conmigo, duramos 40 minutos afuera y 20 minutos de culpa de decir, no manches, la encargamos, ¿y qué va a pasar? Entonces, ahora desde la práctica te puedo decir que puedes hacer algo llamado aproximaciones sucesivas. ¿Qué es esto? La encargas, te vas mínimo a la tienda, compras un helado y te sientas en la banqueta y regresas. Y entonces empiezas a lidiar con esta negociación de decir, yo, persona, tú, persona, también tenemos derecho a convivir y poder dejar un momento de lado a tu hijo o a tu hija, porque pasaba que si era por chamba, no había culpa y la dejabas. Uh-huh. Pero si era por placer propio, genera culpa. Y entonces eso poco a poco, si lo vas haciendo de una manera paulatina, en tu cabeza va cabiendo esta parte de la posibilidad de decir, este día o esta noche o estas 3-4 horas es para nosotras, o sea, como pareja, y poder hacer algo diferente. No a la primera les va a salir. Entonces, por ejemplo, ya que hablas de motelear, también es importante porque desde mis teorías... Es importante que vean la limpieza del motel. No, desde mis teorías, cuando tú llegas a la casa, el aroma de la casa se registra en la cabeza. Entonces, tú tienes un aroma en casa diferente a algunos otros lugares. Entonces, claro que regresar a la casa y encontrar el aroma de casa, en lugar de que empiece a ver ese estímulo sexual efectivo que puede haber en tu cuerpo. El jabón de la rosa. Sí, es literal Rosa Venus. Me han contado. Por ahí han dicho. Pero sí, finalmente, un escenario diferente, una textura diferente, una iluminación diferente a la de tu casa, porque llegas a casa, no me dejarás mentir, el aroma y empiezas a ver que hay trastes, hay esto, hay otro. Entonces, desde ahí empieza a bajar el estímulo sexual efectivo, porque empiezas con el aroma a convertirte otra vez en la mamá del hogar, en el papá del hogar. Si sales a la calle, un ambiente diferente, pues finalmente puede haber esa memoria de aquellos ayeres adolescentes donde decías, dale en el coche, ya es correcto. He visto en la tele, yo he visto en la tele, sí, sí. Puede ayudar mucho esto, pero a final de cuentas, si no lidias con la culpa desde el inicio, o si no la trabajas desde esta sensación de que estás abandonando a tu hijo por irte a un rato de placer. O sea, pasamos de la culpa de, ay, es que mi mamá, a la culpa, o sea, sí, de que es que mis papás me vayan a cachar, a la culpa de dejé a mi obligación. A mi obligación, es correcto. ¿Y a los hombres les pasa lo mismo? O sea, a mí me ha pasado. Sí, a mí me ha pasado. Bueno, a nosotros, te digo que nosotros somos papás pandemia, entonces cuando nos fuimos a vacunar, él me decía, es que yo me siento muy mal. Y yo decía, este ridículo. Y yo, pues sí, o sea, yo te invito a que pases 24/7 porque obviamente él seguía trabajando virtual, pero seguía trabajando. Y te juro que para mí, yo nunca me sentí culpable de haberla dejado. No me sentí mal. O sea, yo estaba tan cansada y me sentía tan absorbida que no tuve culpa. Al contrario, o sea, yo de verdad sí le dije, es que eres bien ridículo. O sea, pues entonces cuídala. Cuando estemos en la casa, cuídala. Claro. Porque yo lo vi como un descanso. Sí, pero finalmente la dejabas encargada ¿para qué? Nos fuimos a vacunar. Para vacunar. No fue para pasear, no fue para ir al cine, no fue para ir a algo de placer. Era una necesidad que tú tenías en relación a la salud tuya. Entonces desde ahí no hay culpa. Entonces cuando tú lo dejas o la dejas porque vas a ir a algo de trabajo, porque vas a hacer una entrevista, por ejemplo ahorita, ¿no? Encargas a tu hija porque vas a hacer un podcast, bueno, pues ya tu hijo es un poco más grande, no hay bronca. Pero si tú dices, la voy a dejar porque me voy a ir a cotorrear con mi pareja, cuando son más pequeñas, ya cuando son grandes, no podría decirte ahorita, mi hija tiene 2 años, entonces apenas estoy como lidiando por esos asuntos, pero creo que ya cuando están un poquito más grandecitos y te dicen cómo se la pasaron, o ellos mismos te piden
ir a la casa de la abuela, ir con los primos, creo que ya es diferente, pero al menos te hablo de los primeros años de vida donde todavía no te dice cómo se la pasó o qué está pasando con ella, puede generar culpa el placer. Y el cuidado de bebés de repente puede estar peleado. Ojo, no en todos. Creo que esta parte del bagaje es lo que a mí me pasó, lo que me ha pasado, no significa que en regla tiene que pasarle a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros encargamos a la bebé porque queríamos dormir, no había bronca, porque era desde descanso. Pero si era por ir al cine o algo así por el estilo, si eres llegar y decir, ¿cómo se la estará pasando? Y ni ves a gusto la película. No, porque estás acá en la cabeza de, ay, me vine a divertir. Pareciera que la diversión, al igual que el placer, de repente están como muy como observados por alguien más, pero no hay nadie más, eres tú. Y sí, o sea, nos juzgamos nosotros mismos porque creemos que van a decir, ¿no? O sea, es que vamos a ir a algo bien importante cuando pues no, o sea, en realidad para que no te digan que no, porque qué tal que la llevas con tu mamá y te dice, no, sí, mamá, voy al hotel ahorita. Sí, vamos a ir al jacuzzi, mamá. Pues, claro que no. Pues ya como para ir aterrizando. Entonces, sexualidad en el embarazo. ¿Qué les tenemos que dejar claros? Sexualidad en el embarazo. Ok. Lo primero que hay que dejar claro es sí o sí ir al gine. O sea, sé que tú dices, yo no fui hasta entonces, pero sí para saber de qué va. O sea, para ver si no, descartar un riesgo en el embarazo. Si no hay un riesgo en el embarazo, desde ahí lo que seguiría en mí es la orientación, sobre todo de los hombres, porque hombres, si están escuchando esto, pregunten. Nos quedamos con 20,000 preguntas que no decimos en el momento. Entonces, dile al gine. Entonces, ¿de qué platican? O sea, cuando los hombres platican, ¿de qué platican? Ay, no sé. De todo menos de esto, no sé. Nosotros... ¿Crees que no tienen esas pláticas por ego? ¿Por qué no tienen esa? O sea, nosotras como mujeres, la neta es que sí hablamos de todo, pero... Y nos quejamos mucho a los maridos, sépanlo. Pero los hombres, entonces, ¿de qué hablan? O sea, ¿quién te asesora? Ahorita seguramente buscan en internet o algo, pero entonces, a ver, tú que eres un hombre, te hago la pregunta directa. ¿De qué hablan con los amigos? Oye, es que bueno, yo soy un hombre diferente. No soy gay, pero soy un hombre diferente porque yo acepto mi vulnerabilidad y mi vulnerabilidad como hombre no afecta a mi masculinidad. Sí, porque muchos piensan que el ser vulnerable afecta a la masculinidad, el no saber, el sentirte menos, el sentirte triste, pero justamente, porque yo si pregunto, alguno hombre me puede decir, ay, qué pendejo, ¿a poco no sabes? Entonces evito que alguien me pueda ver como un pendejo y mejor no pregunto. Entonces pareciera que lo sé todo. Entonces las pláticas de repente entre hombres, no entre todos, pero sí entre algunos, es más como el de la parte de la competencia o de las anécdotas, pero finalmente dudas así, a excepción de que haya una persona, tu cuate médico, tu cuate gineco, tu cuate sexólogo, sí las pláticas se tornan más como en relación a esto, pero así que tú digas, llegar yo con el gine de mi esposa y decirle, quiero preguntar esto, pues no, ¿qué va a pensar? Me voy a ver bien tonto. Entonces no preguntamos, nos quedamos con 20,000 dudas. ¿Te han llegado hombres así por propia voluntad, así de, oye, quiero que me aclares una duda? Las dudas llegan después de la consulta. O sea, ha habido consultas psicológicas y cuando les digo que también soy sexólogo, es como, ay, aprovechando el viaje, pero hasta después de que escuchan la retro que les doy, porque finalmente en la parte de la devolución, pues desde la parte psicológica no es hacerte sentir mal, es apoyar lo que estés diciendo. Entonces genero confianza y hasta que hay una confianza, hasta entonces se abren a preguntar cosas, pero directamente así, a mí en lo personal no me ha llegado. Pues es que sí, ni con sus amigos. Yo sí tengo mucha duda de, entonces, ¿qué? O sea, por ejemplo, los hombres, ¿en qué momento como que se quejan de las mujeres? Porque también nosotras hacemos un círculo de apoyo y nos quejamos constante, o sea, yo creo que del 100%, pues un 98% nos quejamos de los maridos. Ajá. Pero los hombres siento que no lo hablan tanto, que es como, pues... Mira, sí cuando es competencia. Es decir, a ti te está yendo mal, ¿por qué?
No, pues es que me la hizo de pedo porque llegué tarde. ¿A qué hora llegaste? A las 8? No. Yo sí llego 7:55, se me arma y sale el otro. 7:55, no, a mí me siento. Entonces, pero no es Son desde las 6 ya me voy. Exacto. Pero no es desde la parte del profundizar en una vulnerabilidad, sino desde una competencia. O sea, desde la parte superficial de las cosas. Claro que nos quejamos de ustedes en todos los sentidos también, pero más como una competencia, no como una red de apoyo como tal, a excepción de que sea un grupo muy cerrado de amigos de mucha confianza, donde sí tendrá que ser como muy minoritario, ¿sabes? El grupo, 3, 4 personas. Digo, lo estoy hablando al aire, pero a final de cuentas, yo el estar con muchas personas aún conocidas, hombres, no es como el poder expandir las cosas que realmente me hacen sentir vulnerable. Ok. Entonces, ya pasamos por el embarazo. Perdón que me regresé a las pláticas, pero es que a mí sí me causaba curiosidad saber de qué hablan los hombres. Y luego, después del embarazo, ¿cómo podemos, qué trabajo nos queda de tarea a los hombres y a las mujeres para seguir manteniendo esa relación? Porque yo creo que también después de un bebé, yo creo que sí hay muchos divorcios, ¿no? Hay muchas separaciones, hay muchas infidelidades, inclusive en el embarazo, lo acabas de decir. O sea, realmente hay mucho de todo siempre va a haber, porque pareciera que cambiamos en muchos sentidos. Entonces, me regreso un poquitito, es la parte clínica sí o sí para poder identificar, quitar muchos mitos que podamos llegar a tener en la sexualidad, explorar toda la parte, o sea, yo le digo desgenitalizar, o sea, evitar decir que solamente la parte de la sexualidad es una penetración. Puede haber en muchos aspectos parte de la sexualidad que puedas vivir, como desde la búsqueda del placer. Y entonces a lo mejor esto explorarlo desde antes, ¿no? Claro. Desde antes de embarazarte. O sea, sí jueguenle, sí váyanse a una sex shop, sí. ¿Qué se puede hacer? O sea, a ver, o ir con un sexólogo y decir. Sí, porque también justo lo acabas de decir, a veces los hombres, no todos, nuevamente repito, pero algunos pareciera que estamos peleados con los juguetes sexuales, porque lo vemos como competencia. Bueno, es que si van a la sex shop y ven lo que hay ahí, yo creo que sí se andan sintiendo mal. Sí, claro, dices tú, ¡caramba! Pero oigan, no todas podemos con lo que hay ahí. No, y aparte no a todas les gusta como lo mismo, pero sí, a veces los hombres... Acuérdense, calidad, no cantidad. Exactamente. Los hombres somos bien mochos en esa parte, o sea, pocos son los que realmente incluyen un juguete sexual a una relación sexual. O sea, realmente no son muchos. Entonces también desde ahí el poder ir con una persona que te oriente, porque también muchas mujeres van y sí preguntan, pero es raro el hombre que pueda llegar a una sex shop a preguntar para qué sirve esto, porque otra vez vuelvo a la parte. ¿Cómo voy a ir a preguntar? O sea, me vulnero como persona, ¿cómo no voy a saber? Entonces vamos como por lo que solo conocemos. Entonces sí, gente, les invito a que puedan tener una asesoría con algún sexólogo o sexóloga de estos temas. Yo creo que de mis citas, o sea, con mi marido, de mis citas como más divertidas ha sido ir a una sex shop. Pero porque sí, la verdad, baboseamos mucho. O sea, sí juegas, sí tienes esa parte de, pero ¿esto qué? O sea, ¿por qué? Y está padre. Dejémoslo de tarea como para una cita, ¿no? O sea, hagan ese ejercicio. Sí, yo tenía una sex shop y pues bueno, mi esposa era la aduana, o sea, llegaba y era, ¿y esto para qué? Para esto, entonces, pácatela, se los quedaba, pero era divertidísimo también porque al final de cuentas yo cuando iba tenía que asesorarme sobre los juguetes para poder asesorar a los demás. Sí, pero sí es súper, súper divertido, realmente explórenle. Hay algo que yo llamaba, bueno, sigo teniendo esta relación con mi pareja, que es el yo nunca, nunca. Entonces, si tú nunca, nunca has ido a una sex shop con tu pareja, date la oportunidad de ir, ve, juega, ve para qué sirven y llévate algo. Inclúyelo y finalmente, si eso en alguna ocasión, cuando hay un embarazo, te sirve, pues
qué mejor. Retómalo. Es correcto. Sí. Y posembarazo, después lo que comentabas, posembarazo, mucha parte de paternidad responsable, es decir, incluirse en todas las actividades, porque justamente ahorita que hablabas de que diste 3 años pecho sin balconear a tu marido, ¿cuántas veces tu pareja se levantó contigo a apoyarte a que dieras pecho? Y entonces obviamente a la hora que se despertaba él era como, ay, ¿poco todavía estás dormida? ¿Poco tienes sueño? Güey, se levantó 4 veces. Ni cuenta. Ni oí. Exacto, ni oí. Entonces desde ahí, también nosotros como hombres, la idea es que puedas no solamente decir te entiendo, vívelo para que a final de cuentas realmente no es que sufras, sino que entiendas el cansancio de la otra persona. Comunicación asertiva, mucha comunicación, pero comunicación en todos los sentidos, no quedarse con nada. Si en este momento tú quieres, exprésalo. Y si no se puede, no hay bronca, pero ya la otra persona sabe. Y si él no puede, pues búscate. Sí. Claro. Aquí se hace a las 6. Exactamente, justo me la robaste. Así de sencillo, este sonaste se hace. Entonces, pues sí, es mucho el que puedas explorar con tu pareja diversas actividades sexuales que puedas estar teniendo para no dejar de lado a tu pareja, porque sí, la sexualidad cambia mucho después de un... Desaparece básicamente. Pues, literal. Oye, y fíjate que ahorita que hablabas de confianza, si no tienes esto ahorita en el noviazgo, si estás en esta etapa de noviazgo y andas por aquí escuchando, gracias, qué bueno que te quedaste, bienvenido, bienvenida. Háblenlo desde ahorita. Y si no tienes la confianza de hablar de estas cosas, bandera roja, ¿no? Vuelvo pronto. Porque, no, y ¿sabes qué? Sí creo que es importante porque ahora con este asunto de la tecnología también podemos ver y cómo hay hombres que dicen, a ver, es que tú eres mi esposa y entonces la amante es como con quien le doy bola a la hilacha porque soy grosero, porque me desinhibo más, porque que en pareja puedas vivir todas estas partes para que luego no ande, hablando de comunicación, porque sí es bien importante, de verdad, sí creo que volvemos a este punto de, pues, lo que no encuentra, ¿cómo es? Lo que no te dan en tu casa, pues vas y lo vas a ir a buscar. Entonces, hablarlo desde un principio. Si están siendo novios, platíquenlo. Alguien se tiene que sacrificar, alguien tiene que dar el primer paso. Pero sí, para que después puedan tener esta comunicación, para que tú en el embarazo le puedas decir, oye, es que no, estoy que araño las paredes. Y también tú como hombre tengas la confianza de decir, es que a mí me da miedo. Es correcto. Que lo puedas hablar así, y decir abiertamente, pues me da cosa, que creo que ese es el mayor temor de los hombres, ¿no? Sí. Que le vayan a pegar. ¡Ay, ni que te alcanzara! Le vas a sacar un ojo, no, hombre, no llegas, rey. Sí, pero sí, eso es mucha esa como barrera, ese miedo, pero de una otra forma, pues como te digo, si aprendes de la sexualidad, no necesariamente tienes que llegar a una penetración para poder tener un encuentro sexual con una persona de una manera placentera. Pero sí, la comunicación es súper, súper importante y la confianza de poder decirle las cosas al otro. Si eres novio o novia y no te da confianza de decirle esto, chavos, no se metan a otro nivel que no van a dominar, porque a final de cuentas va a haber un bebé y va a haber una separación inmediata. Entonces, por eso mucha gente se separa también. Oye, Omar, ¿dónde te encontramos? ¿Qué redes sociales tienes? ¿Dónde me encuentran? Ni su esposa. Ay, en la torre. Es que pues nada más es por la parte del WhatsApp es el que tengo disponible en redes sociales. No. A ver, vamos a cortar esta parte. Sí, por favor. Cerramos, ok. Oye, Omar, pues muchísimas gracias. Quiero que me digas si tú en algún momento como sexólogo dijiste, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy yo asesorando a gente? ¿Por qué lo pensaste en algún momento así de en la madre? No, fíjate, creo que los resultados que he tenido son tan buenos que digo yo, qué rico el haberlo aprendido con técnica
y qué rico el haberlo aprendido de una manera que lo puedo devolver tan sensible hacia otras personas. Entonces, yo agradezco mucho esta profesionalización que he tenido porque me ha dado muchas bases para poder hacer lo que hacía en la adolescencia, que era platicar sobre sexualidad o investigar. Ahora esta parte de la profesionalidad me da para regresártelo de una manera que sea muy aplicable y placentera para los demás. Sé que hay cosas que digo yo, sí, y rudas, porque también trabajo abuso sexual infantil. Y ese es un tema que a todos les puede pegar. Entonces trabajo también con inculpados por abuso sexual. Entonces trabajo muchas partes que a mucha gente no le gusta, pero a final de cuentas son humanos y en algún momento pues hay que tratarlos. Entonces agradezco a la vida que me da esa oportunidad de tener una mente tan amplia para poder hacerlo desde la parte profesional. Ok, oye, pues muchísimas gracias. Después te voy a buscar, pero a los niños, ¿a los cuántos años les empezamos a hablar de sexualidad? Desde que nacen, desde que empiezan a crecer, desde que empiezan a identificar que tú sí tienes y que yo no tengo, desde ahí vamos a poder empezar a hablar. Estamos hablando desde kinder, claro. Desde ahí empezamos a hablar, claro, con ellos. El trabajo que hacemos, por ejemplo, con los niños, primero tenemos que romper una barrerota, que es el de construir a papá y a mamá, porque pareciera que si les hablas de sexualidad a los niños, les abres los ojos a algo muy raro. Entonces, sí, el hecho de que no sepan no quiere decir que no lo van a hacer. Es correcto. Y al contrario, ¿no? Hoy que hay que tener tanto cuidado, con mayor razón, hay que irlos instruyendo. Oye, pues yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas aceptado la invitación, que hayas dicho, sí voy, con no tanto tiempo de preparación. Y quiero entregarte, por acá, un pequeño detalle. Porque la verdad es que no va a ser la primera vez, no va a ser la última vez que vengas, es la primera de muchas. Sé que tenemos mucho tema por abordar y yo espero de verdad que las mujeres, si hay alguien que tenga, y los hombres también, mándenme mensaje directo. Les prometo que no los voy a ventanear. La fortuna es que se me olvidan las cosas, tengo un Dory muy cañón, entonces nada más voy a decir, alguien me preguntó y vayamos juntos aclarando cosas. Yo ya tengo aquí el contacto directo con Omar y entonces estoy segura que nos va a poder ayudar, lo vamos a volver a invitar. Si hay algo que queramos saber de sexualidad con los niños, porque nosotros tuvimos otra educación, Omar. Nosotros tuvimos una educación muy silenciosa y entonces vemos actitudes de nuestros hijos que creo que luego no sabemos cómo por dónde, y estamos viviendo también un mundo muy diferente al que seguramente nos tocó a nosotros. O sea, entonces, si tienen dudas, si tienen alguna, pues sí, algo, lo que sea, díganme y con muchísimo gusto volvemos a invitar a Omar. Muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos pronto. Yo soy Diana Fonseca y como siempre te recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Que tengas un excelente día, tarde, mañana, noche o lo que sea cuando me estés escuchando. Adiós. Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.